Hola, buen día. Les habla su capitanera de Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. Hoy les tenemos a una gran invitada, Pilar Vera Palmes, presidenta de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias. Pilar es originaria de Las Palmas de Gran Canaria, en España. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una amplia experiencia en la administración pública, banca oficial y privada, incluyendo la posición de directora de instituciones del BBVA antes de su prejubilación en 2008. Desde 2008, tras la tragedia del vuelo JK5022 en Madrid-Barajas, ha dedicado su vida a la seguridad aérea y a la defensa de los derechos de las víctimas y sus familias. Es presidenta de la Asociación de Afectados del vuelo JK5022 desde 2010, la cual ha sido declarada de utilidad pública en 2013. Es presidenta y fundadora de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias desde 2015, con reconocimiento oficial de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. Es presidenta de la Fundación A20 Seguridad Aérea, creada en 2023, que es la primera fundación en España dedicada a la seguridad aérea. Dentro de sus principales logros destacan que haber promovido la creación del Plan de Asistencia a Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias en el Real Decreto 632 de 2003. Influyó en la legislación como la Ley 4 de 2015 del Estatuto de las Víctimas del Delito, que prohíbe a abogados y procuradores acercarse a las familias tras accidentes. Representó por primera vez a las familias y víctimas en la 38ª Asamblea de la OASI en 2013. Fundó la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos, que es la primera organización internacional de víctimas con representación oficial en la OASI. Propuso lograr la instauración del Día Internacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias, celebrado cada 20 de febrero desde 2022. Estos entre muchos logros que ha generado, y ha recibido numerosos premios por su liderazgo en seguridad aérea, entre ellos el Premio Humanitario Laura Taber Barbour de 2022, la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias en 2018, la distinción del Sindicato de Pilotos de la Aviación CEPLA 2010 y la Medalla de la Dignidad del Parlamento de Canarias en 2015. Y el día de hoy viene a hablarnos sobre la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias. Sin más, los dejo con el episodio. Continuamos. Hola, buen día. Les habla su capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy tenemos a una gran invitada, Pilar Vera Palmes, presidenta de la Asociación de Víctimas del vuelo JK5022, a quien ya presentamos hace un momento. Bienvenida, Pilar. Hola, buenas tardes. Buenos días ahí. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, pues según datos del Aviation Safety Network, entre 2003 y 2023 ocurrieron aproximadamente de 500 a 600 accidentes fatales de aviación comercial en todo el mundo. Esto pues incluye vuelos comerciales regulares como vuelos de carga, charters y aviación privada. Vamos a hablar un poquito de números de víctimas fatales entre 2003 a 2023, que esto es dos décadas. Y pues estima que el total de víctimas fatales en accidentes de aviación comercial durante este periodo es de 20,000 a 25,000 personas. Sin embargo, a pesar del impacto emocional de los accidentes aéreos, la tendencia general muestra una reducción significativa en el número de víctimas fatales en comparación de décadas anteriores. Por ejemplo, en 2005 se registraron solo 1,015 muertes en accidentes aéreos comerciales, y a 2022 esta cifra bajó a menos de 200 muertes, según esta misma asociación. Uno de los años lamentablemente más trágicos debido a accidentes fue como el vuelo MH370 de Malaysian Airlines, que desapareció con 239 personas a bordo, y el vuelo de MH17 de Malaysian Airlines, también derribado en Ucrania, con 298 víctimas fatales. Y creo que aunque cada pérdida en un accidente aéreo es realmente trágico, las estadísticas reflejan que la aviación comercial se ha vuelto cada más segura con el paso de los años, y el compromiso continuo que tiene la industria para priorizar la seguridad y de salvar incontables vidas y afianzar la confianza del público en el transporte aéreo, pero también no podemos dejar de lado qué sucede con los familiares y víctimas de estos accidentes. Y creo que es muy importante que, aunque la aviación es uno de los transportes más seguros, pues siempre ha habido estos accidentes fatales y trágicos. Y como comentaba ahorita, el día de hoy estás con nosotros, Pilar, para hablar sobre la gran labor que está desarrollando la Asociación de Afectados de Víctimas del vuelo JK5022. Y para poder entrar en contexto, cuéntanos de tu trayectoria y cómo llegas al sector aéreo. Bien, yo soy
presidenta de la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022, pero en 2015 lo que hice fue fundar en Madrid la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia, que la OASI aprobó en el año 2016 como la única voz de las víctimas en la OASI. Hay que tener en cuenta que en 2024 la OASI cumplió 80 años y que hasta el año 2016, teniendo al pasajero como el centro de sus actividades, sin embargo dejaba de ocuparse cuando el pasajero no llegaba a su destino. Así es. En ese sentido, el trabajo que se ha hecho en la OASI, la primera vez que llegué en el año 2010, ha sido un trabajo sobre todo de concienciación y de información, de decirle a los 193 estados que son miembros de la OASI que tenían que preocuparse más allá de lo que era la persona, que es el centro de su actividad, más allá simplemente de cuando se sube al avión. Todo lo que has hablado de accidentes, y sí, yo estoy de acuerdo, la aviación es el transporte más seguro, pero también es verdad que cuando tiene un accidente es también el transporte que más personas transporta, y que cuando ocurre una tragedia como las que has mencionado, la estadística se rompe. Y se rompe no en términos de números, sino se rompe en términos del drama que hay detrás de cada una de esas personas. Claro. Y además, una tragedia aérea, a mí no me gusta llamarla accidente, porque salvo en el caso de los derribos que son imprevisibles, como ya han ocurrido 3 en los últimos años, el MH17 en el 2014, en el 2019 el PC-752 en Irán, y ahora hace relativamente poco, diciembre, el vuelo de Azerbaijan Airlines, pues salvo en esos casos, que son delitos criminales, en los demás, realmente, cuando digo que se rompe la estadística, es porque un accidente es cuando falla todo, cuando todo funciona, pero falla el error humano. Y en la aviación está todo súper regulado, está súper normatizado. Los aviones tienen sistemas redundantes en el 90% de su mecánica. Entonces, cuando se produce una tragedia, es una tragedia para todos. Una tragedia para los que mueren, para los fabricantes del avión, para la línea aérea. Creo que para las aseguradoras no, pero para todos los demás es una auténtica tragedia. Desde ese punto de vista, pues la labor que hemos hecho durante todos estos años, tanto en España, porque cuando ocurre la tragedia del vuelo JK 5022 en Madrid-Barajas, yo realmente, el único contacto que tenía con la aviación era que era una viajera empedernida. Entonces yo me conozco toda América del Norte y del Sur, salvo Ecuador, conozco el 80% de Asia, me falta la franja central de África, tal vez lo que menos conozco es de Europa. Y por supuesto no he cruzado hasta Australia. Con todo esto quiero decir que yo la formación que tenía era amplia, pero no era tan minuciosa como cuando ocurre esta tragedia en 2008. Yo perdí a mi sobrina de 30 años, 29, no tenía 30 años todavía, y el primer año no quise saber nada, pero en el primer aniversario, los padres de Ana, mi hermano y su mujer, me pidieron que por favor, que querían venir a Madrid, al lugar donde la hija había cerrado sus ojos para siempre, y entonces pues les ayudé a venir y me encontré una asociación que estaba a punto de desaparecer, entre otras razones por la codicia de los despachos americanos de abogados que se presentaron minutos después de que el avión se estrelló, incluso antes que algunas autoridades, a ofrecer su servicio a las familias de los afectados. Se presentó incluso antes de que la lista de pasajeros estuviera confirmada. Esa lista de pasajeros tardó 36 horas. Tanta eficacia para unas cosas, venir desde Chicago, de Seattle o de Nueva York, de donde vinieron, pero tardó eso menos que la lista de pasajeros. En ese sentido, me encontré en una asociación que estaba a punto de desaparecer
y no sé en qué momento decidí, porque creo que no lo llegué a decidir nunca, que tenía que ayudarle. Y entonces pues ayudé a los que estaban en la junta directiva. Al mes me hicieron vicepresidenta por una asamblea general y unos meses más tarde me quedé de presidenta y hasta hoy. En España no había nada absolutamente de asistencia a víctimas. Incluso Protección Civil, la normativa, no contemplaba un evento catastrófico, cómo gestionar un evento catastrófico como es una tragedia aérea. Entonces la labor aquí ha sido inmensa, ha sido implacable y sobre todo los hitos que se han conseguido en España, claro, algunos se han conseguido en Europa, como por ejemplo que el reglamento 996/2010, que se publicó en octubre del 2010, y que me presenté en el Parlamento Europeo a hablar con la ponente francesa de ese reglamento y le pedí muchas cosas, pero me dijo, solo elige 3. Y elegí que la lista de pasajeros se diera 2 horas después de ocurrida la tragedia, que todos los países miembros de la Unión Europea tuvieran un plan de asistencia a víctimas y que la información de la tragedia se diera antes a la familia de hacerla pública. Eso lo tiene ese reglamento. Con eso y con lo que estaba haciendo en la OASI, porque había una circular de la OASI, la 285, que contenía una guía para asistir a las víctimas. Y esa circular era del año 2001, pero en España no se sacó en 2008. Y yo me enteré 2 años más tarde que existía. Y en unión del presidente de la Asociación de Víctimas norteamericana, Joseph Reinson, a quien contacté de un modo casual completamente, pues nos pusimos a la tarea de pedirle a la OASI de que esa circular ya tenía casi 11 años y que había que revisarla. Y entonces pues fue un camino que se empezó en el año 2010 y que todavía no ha acabado y que yo sigo trabajando porque han ocurrido muchos, digamos, contribuciones históricas a la seguridad aérea de la aviación civil internacional a través de la visión y de los ojos de las víctimas que llevan su voz unificada a través de la Federación Internacional. Oye, Pilar, pues la verdad lo que nos has comentado es súper interesante realmente lo que has abordado y cómo empezaste de cero esta gran labor que has hecho en pro de las víctimas y los familiares de este accidente aéreo. Pero me gustaría, Pilar, que nos pudieras poner un poco en contexto para quien nos escucha y nos ve sobre el accidente que hizo que empezaras esta travesía, este gran trabajo, esta gran labor que estás haciendo, que fue el vuelo 5022 de Spanair en 2008, que trágicamente tuvo un accidente el 20 de agosto de 2008. Por favor, platícanos un poco en contexto para de aquí partir y continuar con toda esta gran travesía que nos has platicado, que me parece súper loable. Bien. El 20 de agosto del 2008, a las 14:24, el vuelo JK 52 de Spanair intenta salir de Madrid con destino a Gran Canaria. Yo soy de Gran Canaria. En ese vuelo iban más de 80 personas, entre adultos y pequeños, originarios o que vivían en la isla de Gran Canaria. El avión hace una primera aproximación a pista, pero tiene una avería que es la sonda RAD de temperatura que está encendida, que le está avisando que el avión no está para volar. Eso es un no-go. Vuelve al parking el piloto y se pone en manos de los técnicos de mantenimiento. Los técnicos de mantenimiento, entre las cosas que hacen, aparte de resetearlo, es ponerle hielo a esa sonda externa de temperatura, lo cual era una tontería porque la bajaba en el momento, pero volvía a subir, como finalmente ocurrió. Y entonces lo que hacen es desconectar el disyuntor Z29. Ese disyuntor forma parte de un relé que da servicio a 4 aplicaciones del avión, por así decirlo, y al desconectar ese disyuntor, desconectan el TOWS, que es la alarma que hubiera avisado a los pilotos cuando estaban corriendo para despegar, de que el avión no estaba bien configurado. El avión vuelve al intentar el despegue, se eleva unos 40 metros y termina finalmente cayendo a plomo en una trayectoria mortal que cruza varias pistas aledañas a la pista 36L del aeropuerto de Madrid-Barajas
Y entre las dos pistas, 36L y 36R, hay un riachuelo que pasa entre ambas. Entonces el avión termina despeñándose por un terraplén de unos 35 metros, o sea, se levanta y cae a plomo y deja una huella profunda en esa parte del territorio. El avión se fragmenta, lleva más de 80 toneladas de queroseno y la mayoría de los pasajeros, 98 de 154, mueren carbonizados, 2 mueren ahogados en el río porque el fuselaje del avión embalsa el agua. Y bueno, eso también fue una dificultad añadida para las personas que se desplazaron allí, los bomberos, los médicos y todos los recursos para poder atender a las víctimas. Y finalmente mueren 154 personas, 21 de ellas mueren después de haber sobrevivido al impacto, al fuego, al río, y mueren por falta de asistencias médicas. Yo siempre digo que si tuviera que definir lo que ocurrió después, utilizaría la palabra caos. Allí nadie sabía cómo tenían que actuar, no había un protocolo, no había una guía, habían constantemente conflictos entre los diferentes cuerpos y personas que, en fin, que llegaron allí. Desde luego hay una fotografía de las ambulancias en el aeropuerto de Barajas taponando una de las carreteras por donde tenían que salir los heridos, los que sobrevivieron, que fueron 21 personas y 2 murieron en los hospitales, finalmente sobrevivieron 18. Y el aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, pues se preocupó más de mantener la pista derecha libre que de atender a las víctimas que se tiraron allí no sé cuántas horas, los supervivientes, hasta que finalmente los bomberos tuvieron que romper el perímetro de seguridad del aeropuerto, salirse fuera y volver a entrar para poder llegar a apagar el fuego que se desató allí. Hasta que no se apagaba el fuego, pues no podían entrar las asistencias. Como he dicho antes, yo no estuve en el primer año de la asociación, sé que se hizo, y durante todos estos años se hicieron 2 investigaciones, una oficial por el organismo que investiga los accidentes aéreos y otra judicial por la muerte y lesiones en las personas. El informe oficial dijo, que es lo que suele hacer en su 99% de sus informes, que el accidente se debió, o la tragedia se debió, a la mala praxis de la tripulación, de los pilotos. Sin embargo, esa investigación nunca se tuvo que haber cruzado con investigación penal. Sin embargo, en España pasó, y no el juez que instruyó la causa, sino el órgano superior, la Audiencia Provincial de Madrid, determinó que le hacía caso a ese informe y que no había caso, y que archivó la investigación que el juez de primera instancia había pedido, que se investigara a 2 técnicos de mantenimiento, que fueron los últimos que tocaron el avión. Una vez que en la vía penal esto se archiva y en ensobrecimiento libre, ya no nos queda nada que hacer ahí. Se abre la vía de la civil, de las indemnizaciones, y eso también es una lucha que dura hasta casi el día de hoy, porque todavía no se ha terminado de dilucidar en algunos casos. Yo no me quedé conforme y entonces empecé otra lucha con el Poder Legislativo, con el Congreso de los Diputados. Finalmente, en el año 2017 conseguí de 2 grupos parlamentarios, había cambiado la situación política en España, entraron otros grupos políticos, y con 2 grupos de eso pues presentamos una iniciativa. La comisión duró 3 años y finalmente el 13 de mayo de 2021 el Pleno de la Cámara, por 202 votos, aprobó un informe final en el que dice que hay 18 responsables vivos de la tragedia y que además hace 13 recomendaciones y llega a 11 conclusiones. La más importante de ellas es que el accidente o la tragedia se debió a un fallo sistémico de la aviación civil española. Casi todas las tragedias aéreas en el mundo se producen por lo mismo. Son fallos sistémicos en los sistemas de aviación civil. Quitando el caso de los derribos de aviones, que es otro tema,
Los accidentes siempre se producen por fallos sistémicos que sabemos que están ahí y que por múltiples causas que sería muy largo de analizar, los responsables fían a la suerte que los aviones lleguen a su destino. Eso es respecto al JK 5022. Las familias quedaron satisfechas en el sentido de que por lo menos lo que nosotros sabíamos, algún poder del Estado lo dijo, de que fue un fallo sistémico, de que habían responsables vivos, y también en ese dictamen se recomendaba que se enviara ese informe a la Fiscalía del Estado para determinar responsabilidades penales. Sin embargo, la que estaba de presidenta del Congreso, que era del mismo partido que estaba cuando ocurrió esta tragedia, dijo que como eran recomendaciones y no eran obligaciones, pues que no mandaba nada y el informe ese se archivó. Realmente para una asociación de víctimas, de gente, la mayoría de ella humilde, había mucha gente que era la primera que se había subido en un avión, pues realmente coger ese informe y llevarlo a la vía judicial es un dineral de mucho cuidado. Y entonces, se llevó a una asamblea y la gente dijo que no quería gastar dinero ahí y ahí se quedó el tema. Realmente yo cuando empiezo a hacerme cargo en el año 2010 de todo esto, yo en ese año que no había pertenecido a la asociación, sí que por motivos profesionales, en fin, yo he sido funcionaria del Estado, trabajo en la banca pública y la privada, pues tenía conexión con el Parlamento Europeo y entonces pregunté que cómo se podía ir allí, porque yo quería que la lista de pasajeros siguiera 2 horas y tal, y me pusieron en contacto con esta diputada que estaba haciendo ese reglamento y entonces le pedí lo que le pedí, lo metió, y con eso, porque yo llevaba en España pidiendo al Ministerio de Transporte que hiciera un plan de asistencia a víctimas, y entonces desde que empecé a pedirlo en el año 2009 hasta el 2013 pasaron 4 largos años hasta que España tuvo una ley de un plan de asistencia a víctimas. Esa ley contemplaba que Protección Civil incluyera en sus eventos catastróficos una tragedia aérea. Y entonces me di cuenta que esto no solo ocurría con el transporte aéreo, sino que ocurría en el 2014, el accidente Android del tren, y también otro naufragio que hubo de una familia y tal en Galicia. Pues me di cuenta de que realmente siempre ocurría lo mismo, una tragedia con víctimas múltiples. Al final es que la gente se queda sin saber por qué mueren los suyos. Y eso, siendo dramático, el problema es que como no sabes por qué ha muerto, esa causa no se corrige. Y las tragedias aéreas suelen reproducirse por similares o iguales causas. Y entonces eso fue lo que a mí me llevó a intentar a nivel internacional, porque vi que Europa era solo Europa, y con esas premisas llegué a la OASI. Y desde entonces allí hemos, como he dicho antes, conseguido cosas, porque realmente yo todo lo que hago ya no beneficia a las víctimas ni de mi tragedia ni de las otras familias que estamos en torno a la Federación Internacional de Víctimas. Nosotros estamos trabajando para la siguiente de la lista. O sea, no es lo mismo el trabajo que yo he hecho como presidenta de la asociación, que sí beneficiaba directamente a las familias del JK 5022, sino lo que estoy haciendo a nivel internacional. O sea, yo no estoy pidiendo en ninguna parte, porque no procede y tampoco me harían caso de que a esta familia se le resarza de todo el sufrimiento. No. Nosotros estamos haciendo de que los próximos que ocurran, como han sido estos de Estados Unidos o como han sido los de diciembre de Korean Airlines y tal, nosotros le estamos pidiendo a los países: tienes este documento de la OASI, tienes esta guía, aplícala, porque esto es una asistencia digna y empática y sobre todo eficaz con estas personas que han sufrido. Desde luego, yo me revelo muchas veces del cansancio que me produce estar sin recursos frente a todos los intereses que hay alrededor de la aviación, donde todos son números, son cifras, son beneficios, y enfrentarte con las manos, como yo digo, y sin nada detrás, es una auténtica temeridad. Sin embargo, yo con el paso de los años sí que me he dado cuenta que los responsables
como yo siempre digo que intervengo en estos eventos, digo, yo no vengo aquí a hablarles de cifras, yo vengo a llegarles al corazón, porque estoy segura que ustedes tienen corazón y ustedes van a comprender que lo que yo he pasado y hemos pasado las familias que están en la federación, si a ustedes les ocurre, porque ustedes se suben en avión probablemente con más frecuencia que yo, tienen que saber que si me ayudan a poner las bases de que esto no se repita los mismos errores que se han repetido con nosotros, ustedes, si les pasa, tendrán la satisfacción de que gracias acá al granito de arena que ha puesto cada uno, el trato ha sido humano, ha sido empático y ha sido, sobre todo, menos doloroso de lo que ya es perder a un ser querido. Y, por ejemplo, entre los hitos que se han conseguido, fue que yo no entendía que en la OASI se celebra el día del piloto, el del TCP, el del controlador de la aviación civil, en fin, todo. Y no había un día dedicado a recordar a las víctimas. Claro. Y entonces en la asamblea del año 2019 presenté una nota de estudio. Estaba muy cansada de presentar notas de estudio que se aprobaran y que no se llevaran a cabo, porque la OASI funciona con recursos. Si tienes recursos para llevar a cabo la normativa, lo haces, y si no, pues lo dejas ahí. Y nosotros no podemos de ninguna manera poner recursos para que esa normativa se cumpla. Entonces lo que procuramos es que ese documento sea ya una norma, un estándar internacional que está incluido en el anexo 9, que es de obligado cumplimiento, y también conseguimos meterlo en el plan editorial de la OASI en 2014. Entonces, en ese consejo que me invitaron el presidente actual de la OASI a intervenir, tuvo una intervención, hablé con los representantes de los países y le dije que qué menos, después que la seguridad aérea estaba basada en la vida y en la sangre de las personas que habían fallecido en accidentes aéreos, porque cada vez que se produce una tragedia se estudia la manera de que no vuelva a repetirse, corrigiendo las causas, que yo no entendía cómo era posible que no hubiera un día internacional dedicado en el mundo a recordar a las víctimas de accidentes aéreos. Y ya en ese consejo, que fue en febrero del año 2021, se aprobó la fecha que yo propuse, que fue el 20 de febrero. Y la primera vez que se conmemoró fue el 20 de febrero del año 2002. Como eso, está también este documento 998 de Política de Asistencia a Víctimas, la guía 9973, que eso también fue una historia terrible, porque esto empezamos a trabajar, como he dicho antes, con el presidente de la Asociación de Víctimas norteamericana. Él tenía 90 años. Yo pedí que fuera el representante de España el que presidiera ese grupo de trabajo en el año 2011. Él logró ponernos de acuerdo a todos, a los estados que forman parte del grupo, a los pilotos, a la IATA, al FATCA, a los organismos internacionales que estuvieron y a las víctimas. Era la primera vez que las víctimas, no existía la federación todavía, que Hans Efraínsson y yo asistíamos a un grupo de trabajo oficial de la OASI. Entonces, en el año 2013, el Consejo de la OASI, el 1 de marzo del 2013, se aprobaba ese documento y me invitó a asistir, y yo viajé a Montreal, que también fue histórico, era la primera vez que una representante de las víctimas asistía a una reunión formal del Consejo de la OASI. Y en septiembre de ese mismo año, ese documento lo aprobó la Asamblea General. Luego seguí peleando para que lo metieran en el plan de auditoría USOAP, que eso fue algo inenarrable lo que costó. A los estados no les gusta que los auditen, y menos auditarlos en un tema que no tienen y que ninguno le produce ningún beneficio tener, como es la asistencia a víctimas. Y también en el año 2014... Sí, y no, acabo... Quería comentarte justo ese punto, porque hemos hablado de muchos temas súper interesantes, Pilar, pero creo que lo que estás diciendo es vital. No muchos estados, sino es que la mayoría de los estados no tienen su regulación interna una disposición, norma, regulación, precisamente de este tratamiento a las víctimas, ¿no? Sobre, como tú dices, no nada más de accidentes aéreos, sino de cualquier accidente trágico. No hay estos protocolos
sobre cómo atenderlos. Entonces, me parece de mucha importancia porque finalmente, ¿qué es lo que, o sea, precisamente lo que estás haciendo a nivel internacional de ya ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, sí es histórico esto que hayas estado tú como representante de las víctimas y levantar la voz y decir, oigan, así como en Madrid no lo había, estoy segura que en la mayoría de los países no lo hay, ¿no? Vamos a ver, en la aviación, como he dicho antes, se manejan números estratosféricos y los beneficios son infinitos para la mayoría de las partes. A lo largo de esos números infinitos de beneficio en algunos casos, de deudas en otros, han proliferado como setas las empresas que se dedican a la asistencia a víctimas. Es decir, hay una tragedia y la compañía aérea, como el Estado no tiene un protocolo o una norma de asistir a la víctima, contrata a esa empresa. Esa empresa dura lo que dura la gestión de la emergencia. Y a esa empresa se le paga de la póliza de seguro, cuya parte se le quita a las víctimas, que son las que han sufrido la pérdida de sus seres queridos. Claro. Entonces, en OASI, este documento, que es un SAR, que es una norma del más alto rango en la OASI, está vigente para 193 estados. Pero la OASI tiene una normativa brutal porque es que tiene que ver con todo lo referido a la aviación. Hay grupos de interés que promocionan sus normas, claro, y sería muy diferente que la Federación tuviera el apoyo de las líneas aéreas, tuviera el apoyo de los estados, para que esta normativa de asistencia a víctimas saliera del cajón y fuera más conocida. El seminario al que yo voy la semana que viene es el seminario de implementación. Yo llevo 16 años en la OASI. Es la primera vez que he conseguido que me inviten a hablar de la normativa de la OASI de asistencia a víctimas. Claro. En ese sentido, yo he dicho antes que conseguimos meterlo en el plan de auditorías USOAP de la OASI. A fecha de hoy, ¿sabes quién es el único estado que ha superado su auditoría en asistencia a víctimas de 193 estados miembros? ¿Sabes qué país es? Me imagino que España. Exactamente, solo España. Porque yo todo lo que he llevado, una vez que se consiguió el plan de asistencia a víctimas aquí, protección civil, que incluso en el estatuto de la víctima del delito, por esto que comenté antes, los despachos americanos, que ellos en Estados Unidos tienen que esperar 45 días antes de dirigirse a una víctima de tragedias múltiples. Y yo, en el Estatuto de la Víctima, metí un artículo, en Europa también, que luego vino aquí y se transpuso a la normativa nacional, por el cual, si ocurre mañana una tragedia con víctimas múltiples, ni abogados ni procuradores se pueden acercar a la víctima ni familia hasta pasados 45 días, el mismo plazo de tiempo que está en Estados Unidos. Entonces, en la OASI, el único recurso que nosotros tenemos es ir a todos los eventos posibles. Yo me he pagado asistir a muchas asambleas de mi bolsillo, dedicar mi tiempo de vacaciones y mi dinero de vacaciones a ir a la OASI. Y yo cuando cuento esto ante un auditorio cuyas cifras de negocios son estratosféricas, yo no veo que nadie se inmute. Al contrario, parece que les molesta. Yo sí cuento cómo llegué la primera vez a la OASI, lo que me ocurrió a hoy. Ha llovido mucho y ha llovido para bien. Han cambiado las personas, han habido unas tragedias dramáticas y alguien, por muy duro que sea, tiene que entender que al final lo que estamos haciendo es a favor del bien común. Es que yo digo que trabajo con la memoria de los fallecidos para la seguridad de los vivos. Claro. Ese es el lema de lo que yo hago. Entonces, es una lástima que la mayoría de los estados, por ejemplo en Europa ese reglamento europeo dice que tienen que tener una normativa de asistencia a víctimas. La tienen, pero la tienen de un rango que es como no tener nada. Sí. Por ejemplo, no hay una sanción, no hay una... Nada. Claro. Nada. Por ejemplo, en España sí que AESA, que es la Agencia Española de Seguridad Aérea, cuando audita las líneas aéreas o audita los aeropuertos, sí que les exige que tengan
un plan dentro de su plan de emergencia específico de asistencia a víctimas, pero eso en España. Aquí se ha trabajado muchísimo. Y yo no entiendo que, por ejemplo, a Holanda, la mayoría de los ciudadanos que iban en el MH17 eran holandeses. El gobierno se volcó con ellos, pero porque fue un derribo y han estado acompañándolo durante todos estos 10 años que han pasado. Pero vamos, yo le pregunté a un alto representante de Holanda en noviembre pasado, que se hizo el segundo simposio de asistencia a víctimas, que ese es otro logro histórico, que la OASI por primera vez dedicara un encuentro, un evento oficial durante 3 días a hablar de la asistencia a víctimas con toda la gente implicados en la tragedia. El primero se hizo en el año 2021 en Gran Canaria, en España, y el segundo ha sido en Holanda. Y yo le pregunté a esta persona, le dije, si esto hubiera sido un accidente, ¿hubieras apoyado tus intereses? Y dice, no, claro que no. Sus intereses serían muy diferentes a este derribo. O sea que aquí hay varias varas de medir en función de las circunstancias de las tragedias. Y las personas sufren lo mismo con un derribo, con un accidente, con lo que sea, porque la pérdida del familiar es igual de dramática. Así es. Pilar, aquí quisiera hacer también un pequeño paréntesis. Creo que la historia que cuentas es muy fuerte en el sentido que dices, no hay una respuesta por parte de los principales interesados, que en este caso son las aerolíneas o las áreas. Me llama mucho la atención porque finalmente algo que tú has dicho es, estoy trabajando con la memoria de los que se fueron para prevenir que vuelvan a suceder estos accidentes. Creo que me parece súper importante. Digo, lamentablemente este enero y parte de diciembre han sido trágicos para la aviación, lo hemos estado viendo, el accidente que hubo de la ambulancia aérea, el accidente en el río Potomac del American Airlines, del American Eagle, con el Black Hawk, precisamente de Azerbaiyán. O sea, han habido accidentes con víctimas y como tú dices, sea derribo, sea una falla, sea lo que sea, las pérdidas están ahí. Entonces, me llama mucho la atención que con esta precariedad de recursos, todo lo que ha logrado esta asociación y de tu mano, sobre todo, de este esfuerzo incansable que has tenido, precisamente para hacer esta conciencia y prevenir los accidentes futuros y que esta atención a los familiares y a las víctimas, como tú dices, sea más empática, sea muy diferente a lo que te tocó vivir en el accidente de 2008, ¿no? De Spanair. Sí, a mí me gustaría, hay que diferenciar la asociación de víctimas españolas, de afectados, porque las víctimas son las que mueren, los familiares somos los afectados, y luego también podemos considerarnos víctimas o no del Estado, por tratarnos de la manera que nos trata y condenarnos durante tantos años a hacer lo que tenían que haber hecho ellos. Pero a mí me gustaría diferenciar mucho entre lo que es la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022 y lo que es la Federación Internacional de Víctimas. Aquí los miembros de la Federación Internacional son asociaciones de víctimas de los 5 continentes. Aquí están la familia del MH17, del 752, de Europa, del IO 447, de Pakistán, en fin. Nosotros lo que ponemos en común son las lecciones aprendidas, pero realmente en la federación, yo fundo la federación con este compromiso de trabajar por la memoria de los fallecidos, pero por la seguridad de los vivos. Seguridad de los vivos, no de las víctimas fallecidas, que fallecerán o no. En ese sentido, quiero explicar que las asociaciones de víctimas o de afectados son como pompas de jabón. Nacen cuando ocurre la tragedia y mueren en cuanto la investigación penal y oficial se archiva. No conozco ningún caso de ninguna asociación que haya hecho, y te estoy hablando a nivel internacional, que haya hecho lo que he liderado yo, tanto en España como a nivel internacional. De hecho, la Federación Internacional está en manos de 2 mujeres, que es la secretaria general, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas de Chile,
que se unió en el año 2022, y mía. Y luego hay una tercera persona, que es la que me ayuda a mí en la Asociación Española, que también me ayuda, porque a todas estas tengo que reconocer de que yo, todo lo que he hecho encima, es que yo no domino inglés, yo no hablo inglés. Pero afortunadamente el español es uno de los 7 idiomas oficiales de la OASI, y eso a mí me ha ayudado mucho, porque si hablara italiano, holandés o cualquier otro idioma que no está reconocido, a mí no me hubiera sido, dentro de la dificultad que ha sido, a mí me hubiera sido esto todavía más fácil. Pero esta lucha, es una convicción personal. O sea, yo me quejo y quiero marcharme, quiero dejarlo todo, pero digo, es que esto hay que hacerlo. Y te tocó a ti. Y te tienes que aguantar. Y cuando estoy muy desesperada, siempre intento acordarme por lo que yo empecé. Claro. Y yo empecé toda esta lucha por obtener verdad, justicia, reparación y memoria. Y me di cuenta que lo que estaba pasando en España pasaba en cualquier lugar del mundo, y que todavía en los países más avanzados los ciudadanos se pueden sentir reconfortados. Pero yo estoy hablando, vamos, hasta hace poco, con un señor hindú que perdió a su hijo, a su único hijo, para el cual hipotecó su casa en India. Y su hijo se mató en un accidente de avión en Canadá, en una escuela de vuelo. Y ese señor no solo ha perdido a su hijo, es que ha perdido su casa, ha perdido todo. Y yo realmente intento ayudarle, pues, con lo que tenga a mi alcance, el representante de India, el gobierno, tal y cual, pero es que estamos muy lejos. Es que Madrid está muy lejos de Nueva Delhi, donde vive este señor. Y está muy lejos de Montreal, donde está la escuela de vuelo, que todas las escuelas de vuelo suelen hacer lo mismo. En España estoy harta. En mi asociación, yo por ejemplo tengo a madres, sobre todo de alumnos de escuela de vuelo, que se matan aprendiendo a ser pilotos, que cuando tienen muchos muertos cierran la licencia y salen en otra provincia, y que empiezan de nuevo en otra provincia, y que a esas madres y a sus hijos es que es una injusticia brutal. Y yo sé que el mundo está lleno de injusticias, pero si yo puedo poner algo de mi parte a que eso, más que sea diciéndolo, y diciéndole una cosa muy importante, cuando a mí me dicen que no sirve, que me voy a morir y que no voy a ver nada, yo digo, no es verdad, ya yo he visto el Día Internacional, he visto que se reúnen cada 3 años a un simposio, he visto que salió la política de asistencia, he visto que está en un plan de auditoría, he visto que es una norma internacional, he visto que se han metido en muchos manuales, muchos requisitos sobre los perfiles de la investigación de accidentes, sobre la prevención de la seguridad, sobre las mejores prácticas de las aseguradoras, sobre las mejores prácticas de guías de comunicación. No es verdad, yo sí que he visto el fruto de lo que he estado trabajando, pero sobre todo, a mí la posición que tengo me permite acceder a una serie de personalidades en cuyas manos está la aviación civil internacional, y que conozcan la cara trágica de la aviación, que son las familias de las víctimas. Claro. Pilar, no quisiera, me parece muy interesante este tema, pero ya estamos preparándonos para aterrizar. Para ir cerrando, tengo unas últimas 2 preguntas y quisiera que me dijeras, con todo esto que has realizado y que, como tú dices, lo has visto, claro que lo has visto, el fruto de tu trabajo, ¿qué lecciones fundamentales deja esta lucha para la industria aérea? ¿Qué lecciones podemos llevarnos de esto y qué podemos hacer para poder sumarnos a estas causas? Es fácil, porque la normativa está, ya se ha conseguido. La OASI agrupa 193 Estados miembros. No creo que haya ningún Estado que no esté en la OASI, que tenga industria de aviación que no esté en la OASI. La normativa la tenemos, es simple, síganla. Y IATA, por ejemplo, en su plan de auditoría IOSA, que también ha sido una lucha tremenda, el artículo 60 y 62 del plan de auditoría IOSA le dice a las compañías aéreas que tienen que tener un plan específico de asistencia a víctimas en sus planes de emergencia, de respuesta a la emergencia. Estamos trabajando con AIC, aeropuertos,
para hacer lo mismo, aunque hemos intentado ya y hemos conseguido que en el anexo 14 de aeródromo, la normativa de la OASI, para que sea obligado a cumplimiento, tiene que estar en un anexo. Entonces, resumiendo, nosotros hemos aprendido las lecciones. Los estados aprenden lecciones de una tragedia. Las compañías aprenden, todos aprenden. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, los estados, las líneas aéreas, los aeropuertos, las aseguradoras? Ellos también han aprendido lecciones y las que les convienen para sus intereses las ponen en funcionamiento. Y lo que tienen que hacer es lo que está, aplicarlo, simplemente. Pilar, me parece súper importante todo lo que estás comentando, y ya para finalizar, me gustaría que nos pudieras platicar qué recomendación darías, digo, a otras asociaciones de familiares de víctimas que existan o que se puedan formar, digo, dado las situaciones lamentables que hemos visto en los últimos días, que se puedan agregar, que se creen y que se puedan agregar a esta Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias, y cómo pueden en un momento dado ayudar en esta lucha, ¿no? Vamos a ver, la Federación tiene una página web que en inglés es ACFI, ACVFFI, aircrashvictims.com, ¿vale? ACFI, aircrashvictims.com. Aquí se pueden poner en contacto con nosotros y no cuesta nada hacerse miembro y unirse a la federación. El problema que hay, que como te decía antes, que la federación, la mayoría de los miembros que tiene son de los accidentes de los últimos 15 años. Ahora recientemente se ha unido una asociación japonesa del accidente de 1985, que fue un único avión en el que se mataron 587 personas. Entonces está conocido a la presidenta de la asociación japonesa de ese vuelo en Holanda, y se ha unido a la federación. ¿Cuál es el problema? La mayoría de las personas que están en la federación actualmente, salvo casos muy excepcionales, son gente joven que está trabajando. Y quien está trabajando duramente tiene poco tiempo para dedicarlo a estudiarse unos tollos tremendos de la normativa de la OASI. Tiene tiempo para contarte lo que ha padecido y lo que ha sufrido, y que tú tomes nota. Y por ejemplo, para la asamblea que habrá este año en septiembre, la 42 Asamblea General de la OASI, presentemos notas de estudio que se debatirán, probablemente se aprueben, y luego empieza el camino de que esas notas de estudio se unan a la normativa de la aviación civil. Entonces, el problema es que las asociaciones de víctimas o de familias de víctimas desaparecen. Y ese es un problema que no tiene nadie, ningún agente implicado en el transporte aéreo ni en la aviación civil internacional. Cuando se crea una asociación o se crea una organización, es para permanecer ahí. Yo espero tener algún día el relevo y que la federación no deje de existir. O sea, y brevemente te cuento de que yo este año pasado he creado en España la primera fundación de seguridad aérea en España, y la he creado porque estaba preocupada de que tanto lo que he hecho en la Asociación de Afectados del vuelo JK5022 como lo que he hecho en la Federación, y lo que yo creo que queda por hacer, que la Fundación recoja ese legado. Y que yo tengo 71 años, yo he vivido muy mal los últimos 16 años de mi vida, y yo no quiero marcharme dejando que todo se pierda, y me gustaría hacer las cosas bien, y las cosas bien es que la Federación Internacional de Víctimas sobre todo tenga futuro, porque si después de lo que he sufrido para traerla hasta aquí, yo mañana me voy y esto se olvida, habrán ganado todos aquellos que piensan que somos molestos, que les estamos diciendo las cosas que tienen que hacer para ellos mismos, probablemente si son víctimas de un accidente aéreo. Y en ese sentido yo estoy haciendo el último esfuerzo, que es conseguir que la Fundación le dé soporte a la Federación,
y que tenga recursos para continuar adelante. Claro que sí. Pues Pilar, creo que el legado que estás dejando y que has creado y que seguirás creando, porque esperamos tenerte muchos años más con nosotros, es invaluable. Creo que se necesitaba de ese liderazgo para poder crear esto. No es nada fácil, como lo has comentado, el fundar la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias, y sobre todo lo que has hecho ante la OASI, como tú dijiste, perdón, solo el hecho de tener ya un día para rememorar y para conmemorar a las víctimas de los accidentes aéreos, creo que ese es como que, como dices, el granito de todo lo que has creado. Y yo te pediría que esta fuera la primera de muchas pláticas y de muchas conversaciones, Pilar, para seguir difundiendo sobre estos temas, y también apoyar en esta labor que tú estás realizando. Yo te lo agradezco muchísimo y desde luego, por supuesto que sí. Yo a veces digo que cómo llego a tanto con tan poco tiempo que tengo, pero por supuesto cuando vea algún hecho relevante, y eso puede ser después de la próxima asamblea de la OASI. Y además tengo que decir una cosa muy importante que se me olvida, que es otro hecho histórico. Este año pasado la OASI conmemoró sus 80 años de vida y se hizo un acto simbólico el 5 de diciembre en Chicago, en el mismo hotel donde se firmó el convenio de Chicago en 1944, y solo hubieron 2 asociaciones internacionales en ese evento presente, que yo sepa. Una fue la asociación de IATA, y otra fue la Asociación Internacional, la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia. Yo no pude volar porque ir de Madrid a Chicago para ese acto de un día era demasiado costoso, pero sí que fue la secretaria general de la federación, que vive en Atlanta, porque fíjate, encima de todo lo que te he contado, y todos vivimos en cualquier parte del mundo. La secretaria general de la federación vive en Atlanta, y los demás viven en Europa, en América del Sur, en fin, en Asia, o sea, en África. ¿Tú te imaginas lo complicado que es relacionarnos? Hasta esa barrera, gracias a la tecnología, y que nos permite hablar de vez en cuando. Pero eso es otro problema añadido a toda la problemática. Por eso yo digo que, digamos, el liderazgo que yo hago de todo esto, muchas de estas personas que están en la federación, a las que informo puntualmente de lo que hago, pero yo no le puedo pedir a gente joven que está trabajando que su horario es incompatible con el mío. Yo, por ejemplo, con la secretaria de la fundación, o sea, de la federación, en Atlanta, son 6 horas por delante. Yo tengo que, y ella tiene su trabajo porque es una persona joven, yo tengo que adaptarme a su trabajo, y eso es un factor añadido que yo en muchas ocasiones tiro para adelante con lo que tengo entre manos, y a toro pasado es cuando informo de lo que he hecho, ¿sabes? Pero esta labor, ni siquiera en mi asociación han entendido nunca qué hago yo en la OASI, qué hago yo en Europa y qué hago haciendo lo que hago, además de todo lo que he hecho aquí, ¿sabes? Entonces, bueno, yo por eso, y preocupada por eso, es por lo que ahora estoy volcada mucho en la fundación. Tengo que ponerla en pie y tengo que intentar que siga su camino y conseguir a alguien algún relevo en la federación. Yo no me marcharé sin dejar esto encaminado, y la Asociación Española, pues poco a poco, las familias se irán marchando, que se han marchado mucho, y poco a poco, digamos que su legado lo va a recoger la fundación, que es otra preocupación, porque yo he visto cómo las asociaciones desaparecen y no quedan rastros, ¿sabes? Y lo que yo he hecho al frente de la asociación de afectados es lo suficientemente importante como para que no se pierda, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el Día Internacional es un día de memoria, que se detengan a pensar por un segundo de que hay gente que ha muerto en la aviación, y entonces es un día de duelo, como digo yo, pero yo, por ejemplo, eso no lo he conseguido en España, que el 20 de agosto sea Día Nacional. Sí que lo han conseguido otros países, Italia, Canadá y tal, y yo sigo peleando porque España lo tenga, y terminaré consiguiéndolo. Pero sí te digo de que es un trabajo, en fin, verdaderamente, que yo muchas veces me pregunto, no sé ni cómo,
he podido llegar hasta aquí y no sé ni cómo he podido hacer lo que se ha hecho. Pero bueno, ahí está y yo espero que, en fin, que encontrar un relevo, que sea más joven que yo y que tenga recursos, todos los que yo no he tenido, para hacer lo que he hecho. Pues Pilar, yo sé que este episodio llega a más de 30 países de habla hispana. Entonces, yo estoy segura que mucha gente se va a sumar a esta asociación, a esta federación internacional, incluyéndome, y poder colaborar en lo que esté de nuestra parte y poner, como tú dices, nuestro granito de arena, porque así es como se van gestando los cambios de poquito en poquito hasta llegar a estos grandes avances. Entonces, por nuestra parte, encantados de poder hacer difusión y de poder ayudar a llegar tu trabajo a más personas, a más países, y pues a respaldarte en esto que estás haciendo y pues encantada, y como te digo, que sea la primera de muchas conversaciones en un futuro. Muchísimas gracias, Era, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Igualmente por la extraordinaria labor que haces, y pues bueno, los invito a que se suscriban a nuestro canal y nos vemos en el siguiente vuelo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Besos.